Perfecto. La clase pasada entonces estuvimos trabajando con lo que eran los linear layout. ¿Qué características tenían los linear layout? Que yo podía distribuir los elementos de forma, de forma lineal, ¿cierto? Y podía tener dos opciones de orientación, que eran vertical y horizontal. Y yo les dejé al final de la clase, ya una vez que habíamos terminado de ver la materia principal, por decirlo de alguna forma, les dejé una tareita. Entonces, para resolver esta tareita, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá y vamos a ir entonces a Drawable. Voy a poner, perdón, no, nada que ver, no es Drawable, es Layout. Botón derecho entonces, New. Y acá le voy a agregar esa opción, la segunda. Layout Resolve Files. Para crear entonces lo que va a ser un archivo de recurso que se va a llamar de root element, o sea, la raíz de este proyecto va a ser un linear layout. Y el nombre del archivo va a ser activity-tarea. ¿Ya? Simplemente por convención nomás. Ok. Perfecto. Tengo acá entonces la vista. Lo que voy a hacer a continuación va a ser entonces activar acá lo que es el split. Y fíjese acá, tenemos entonces un linear layout que es de forma vertical. Nosotros queremos que haya elementos horizontales primero y después elementos verticales. ¿Cómo hacemos esto? Aquí arriba, eso no lo expliqué en la clase pasada, pero hay una opción de seleccionar el modo de desarrollo que tenemos. Y tenemos la opción de tener el diseño más blueprint. El blueprint nos va a ayudar bastante porque aquí nos muestra la huella digital, por así decirlo, o la huella que van dejando los elementos que yo voy agregando. Por ejemplo, si agrego un text view, por ejemplo, agrego un text view, le doy acá un match parent con un match parent y cierro esto, por ejemplo, cierro. Si se fijan ahí me dice que tengo un text view ocupando todo el espacio. Ya, esa es la gracia de, bueno, ahí no se nota mucho que justo en el texto no tiene, vamos a agregar acá un texto. Le puse acá text, por ejemplo, algo. Y ahí, por ejemplo, me está diciendo que todo eso, todo el espacio está ocupando un text view. Ahí se nota chiquitito ahí el nombre, pero lo está ocupando todo. Y si voy arriba, me está cargando un texto ahí muy chiquitito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para resolver el ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se va a distribuir nuestro proyecto. Entonces, voy a buscar mi amigo Paint para explicar acá la aplicación que vamos a crear. Eso era PowerPoint, ahí sí. Entonces, la aplicación consistía en lo siguiente, en la pantalla vertical, y yo acá entonces tengo que poner una casilla o algo que me permita a mí distribuir los elementos de forma horizontal. Para hacer esto, esta distribución horizontal, tengo que crear, ¿cómo se llamaría este cuadradito? Un linear layout. Y acá abajo tendría que crear después otro linear layout, pero esta vez que se distribuyan de forma vertical. Esa va a ser las opciones que vamos a estar trabajando. Entonces, horizontales y verticales. Por lo tanto, de acuerdo a lo que yo muestro acá, debiese tener dos linear layout. Y con pesos distintos. ¿Cuánto era el peso de esto? Peso 1 y el siguiente era 2, porque el primero era en la mitad del segundo. O el segundo era dos veces el primero, como lo quieran ver. Ya, ¿cómo llevo eso ahora a código? Eso es lo importante acá. Vamos a generar entonces primero un linear layout. Y aquí estaría. Le vamos a dar, como acá es el ancho lo vamos a considerar en la primera pantalla completo. Ahí, si se fijan, me está ocupando todo el ancho de la pantalla. Para la altura, nosotros sabemos que vamos a agregar peso. Por lo tanto, le vamos a dar un 0 de P. Ya que eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que podíamos agregar peso y ese tipo de cosas. Y le vamos a dar, para el peso, le vamos a dar un weight. Y le vamos a dar tamaño 1. Por defecto, como no hay ningún elemento más, solamente tengo el linear layout, me está ocupando el 100% de la aplicación. Si yo voy acá, copio este linear layout y lo pego acá abajo, ahora tengo la pantalla con dos linear layouts. Si se fijan acá, ahí están divididos los dos. Y acá puedo ver efectivamente que hay una división entre los dos linear layouts en el blueprint. Ya tengo la pantalla dividida en dos. ¿Esa es la distribución que yo necesitaba o no? ¿Mitad y mitad? No. Entonces, ¿cuál tengo que cambiar?
el de abajo, ¿qué le tengo que poner? Un 2, perfecto, ahí. Automáticamente ya tengo más o menos la respuesta que espero. Eso es solo la distribución. Ahora le vamos a agregar los views para distribuirlos de forma correcta. Pero ojo, ¿qué le falta a cada uno de los linear layout? Le falta su... ¿Qué le falta? La orientación. Entonces, el primero tenía que ser orientación horizontal. Por defecto viene horizontal, no es necesario notarlo. Pero para que nos aseguremos y tengamos una mejor programación, mejor poner las cosas que darlas por supuesto. Entonces ahí le indicamos que va a ser horizontal. El segundo va a ser vertical. Perfecto. Ahí tenemos entonces primer código y segundo código. Vamos a generar entonces una estructura y acá dentro nosotros queremos que se creen tres cuadritos, 1, 2 y 3, y cada uno de ellos va a tener el mismo peso. Todos van a pesar 1 para que se distribuyan de la misma manera. Entonces vamos a agregar acá un view para que le podamos agregar entonces el color del fondo y lo que habíamos hecho en la clase pasada. Un view. Acá hay que tener en consideración, si yo al ancho estoy trabajando con un horizontal, si yo le digo un match parent, significa que estoy ocupando todo el ancho. Después cuando quiera poner un elemento al lado con un ancho distinto, ¿lo voy a poder hacer? No lo voy a poder hacer porque como estoy en un horizontal y indico que ocupe todo el ancho, después no se van a ver los demás elementos, los va a patear fuera de la pantalla al ponerle un match parent. Así que acá tenemos que hacer lo contrario de arriba, poner entonces un 0 dp, porque le vamos a dar un peso, por eso ponemos 0 dp. Y nuestro alto, acá sí ya nos da lo mismo, porque el alto queremos que ocupe todo el alto. ¿Cómo le decimos que ocupe todo el alto del padre? Con un match parent. Wrap content para que se adapte al contenido de lo que va a tener dentro y match parent para que se adapte entonces al elemento que es su padre. Este view tiene como padre a este linear layout y este linear layout tiene como padre a ese otro linear layout. Ya siempre va a ser el elemento que lo está conteniendo el padre. No significa que el padre de él sea el de acá, vendría a ser el abuelo, así en teoría. Así que cuando trabajamos acá, match parent siempre al objeto que está conteniendo el elemento. Le vamos a agregar el fondo con un background, por ejemplo, color azulito, que es el que definí la clase pasada, no sé si fue en esta sección o no, pero no importa. Y ahí ya tengo entonces el azulito, pero no se ve. ¿Qué me está faltando? Me falta una variable que está arriba. La variable peso. Ponemos W y le damos un peso 1. Por defecto, ¿cuánto espacio está ocupando azulito? Todo. Y acá me dice que hay un view. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Ahí hay un view completo. Si yo lo copio y lo pego, en la pantalla superior del diseño, como los dos son azulitos, no se nota. Los dos se ve prácticamente ahí completos, si no me pongo encima. Pero acá abajo en el blueprint, perdón, en el blueprint, veo que efectivamente se ven los dos, independiente del color que tengan. Entonces esta opción, cuando estoy trabajando con los mismos colores, es mucho más práctica que la versión del diseño. Entonces lo bueno también tener las dos y ir viendo cuál es el diseño que lo quiero generar. Acá le vamos a poner entonces rojito, que era el otro color que tenía. Y ahora si subo, tengo rojo y azul. Y ahí parece bien chileno el diseño, blanco, azul y rojo. Y vamos a agregar entonces otro elemento más, puede ser antes, entre medio, etc. Y vamos a agregar el último color, que va a ser entonces el blanco. Si agrego entonces blanco, estaba escribiendo black, ahí sí, white. Y ahí, por ejemplo, tengo blanco, azul y rojo. ¿Cierto? Y aquí tengo entonces blanco, azul y rojo, y ahí tengo los tres views distribuidos de forma horizontal. Esa es la primera parte del diseño que yo quería generar. Ahora vamos a la segunda. ¿Quedó claro, sí o no? ¿O hay dudas por ahí con esa parte? ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos con la segunda. Podría copiar y pegar y listo. Pero vamos a hacerlo un poquito más lento. Vamos a tener acá, ahí, View, le damos Enter y acá nuevamente. Ahora, el ancho, ¿puedo ocupar todo el ancho en la parte de acá abajo? ¿O no? ¿Puedo ocupar todo el ancho según mi diseño? Sí, acá sí puedo, porque acá me da lo mismo que ocupe todo, porque los elementos se van a ordenar de forma vertical, hacia abajo. Pero el alto, ¿me da lo mismo ahora o no? Ahora el alto no. ¿Ya? Entonces ahora el alto tendría que ser 0 dp. Ah, perdón, me equivoqué, escribí todo mal. 0 dp ahí sí. Y nuestro peso va a ser de 1 también, porque también se van a distribuir de forma equitativa.
Y aquí le vamos a dar un background color, por ejemplo, de color black, negro, para que se vea la diferencia solamente. Y cerramos. Por ahora está ocupando todo. ¿Por qué ocupa todo? Porque no hay otro view. ¿Cómo puedo hacer para que se aparezca otro view? Seleccionamos y ponemos otro view. No veo diferencias acá, pero aquí abajito ya tengo dos. ¿Cuántos necesito? 4 creo que era el diseño que les mostré, parece. Y ahí con eso tengo los 4. Eran 3 arriba y 4 abajo. Entonces acá tenemos negro, aquí vamos a poner blanco, aquí vamos a poner azul y aquí vamos a poner rojito. Y ahí tenemos entonces para allá y para abajo. Ahí tenemos el diseño que, bueno, ahí el blanco quizás cambiarlo porque no se ve muy bien y el negro, pero ahí estaría el diseño que yo pedía. Lo que me interesa es la estructura más que los colores. Y eso nos daría entonces la solución al diseño que yo esperaba. O sea, acá hay que entender cuándo requiere un linear layout para una cosa y un linear layout para otra cosa. ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entendió la solución de la tarea de la clase pasada? Que puede ser que le haya costado la primera vez porque era la primera vez que trabajaban con esto. Y es difícil ir comprendiendo esta lógica. Hagamos un salto un poquito más difícil. Creemos una interfaz gráfica, por ejemplo, de un login, que lo vamos a hacer a continuación. Dígame. ¿El height? ¿Altura? ¿Ya? ¿Ahí? Por ejemplo, si le pongo wrap content, me cambia todo. ¿Pero tiene el weight? Ya, lo voy a ir a chequear para allá de un minuto.